personas, que eran los Gálatas, habían llegado Pablo y les había hablado acerca del Evangelio. Les había dicho, Cristo murió por nosotros, nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, ya no es necesario estar, ¿se acuerdan todo lo que estuvimos viendo en Hechos? Cómo se ponían de acuerdo para ver si circuncidaban o si no circuncidaban y qué tenían que hacer, qué leyes judías tenían que hacer y que habían dicho no, ninguna, es nada más por medio de la fe y tal. Bueno, pues eso se los había compartido a los Gálatas, pero luego Pablo se fue de ahí y los Gálatas como que recibieron más personas, más enseñanzas y de alguna manera les empezaron a decir, es muy importante circuncidarse, es muy importante seguir todas las obras y hacer las cosas de tal, toda la ley, ¿no? Y entonces para acercarse a Dios básicamente, ¿no? Y entonces aquí Pablo viene, pero con una fuerza impresionante. El capítulo de hoy, que es el 3, empieza literalmente, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado? Así empieza, imagínense eso. Entonces quiere decir que Pablo viene, pero con mucha impresión, no viene como con, ay, sí, aquí hablemos de tal tema. No, aquí viene con una palabra bien fuerte, pues, o sea, con mucho énfasis, con mucha seguridad de decirles las cosas como súper francas, súper claras, y les viene a decir, no hagan las cosas por las obras. No lo hagan, no es la mejor manera de acercarse a Dios. Ustedes no recibieron el Espíritu Santo cuando se estaban portando muy bien. Recibieron al Espíritu Santo cuando tuvieron fe. Esto se trata de la fe, de creer, de lo que hay en el corazón, adentro del corazón. Y es básicamente lo que viene pues ya desde el principio, ¿no? De que estábamos leyendo todas las enseñanzas de Jesús. No se trata de lo que hagamos, no se trata de lo que hagamos, se trata de quién seamos, de lo que creamos, de algo muchísimo más profundo adentro de nosotros, porque esta carta lo explica precioso, porque desde adentro, desde el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, de ahí salen las cosas buenas. El video de hoy les grabé un video, está realmente bueno, lo subí hace rato a YouTube, se los voy a mandar al rato, está realmente bueno, muy explicado todo esto, pero básicamente dice, tenemos dos opciones. Tenemos una opción de acercarnos a Dios porque somos súper buenas personas, porque no robamos, no matamos, no mentimos, no codiciamos a la mujer de al hombre de mi prójima. Entonces, todas esas son buenas obras. Qué bendición, las tenemos que hacer, ¿no? Pero no es eso lo que nos debe de cimentar nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios la debe de cimentar la fe de creer que está con nosotros, que está cerca. De esa manera es como vamos a realmente estar conectadas con Dios y vamos a entender sus propósitos, vamos a recibir su espíritu, que a su vez nos va a llenar de nosotros, de nuestro espíritu, para que nosotros podamos llevar a cabo las obras que quiere Dios. En cambio, si solo nos portamos bien, pues ¿cuándo vamos a poder aprender a confiar en Dios, por ejemplo? ¿Cuándo vamos a poder aprender a escuchar la voz de Dios? O todas estas cosas que van más allá de las obras, van más allá de cosas que tenemos del no matarás o no mentirás, va más allá. Entonces, las obras son muy importantes, pero son un escalón abajo que la fe. Entonces nosotros, nuestro principal meta, nuestra principal diana, tenemos que
ir enfocándonos en crecer nuestra fe. Por medio de eso, nuestras obras se van a ir derivando. Entonces, aquí Pablo pone la vida de Abraham como ejemplo. Y entonces yo me quiero tomar de la vida de Abraham también. Les voy a contar rápidamente la vida de Abraham, ¿ok? Este era un señor normal que vivía en un lugar y de pronto él pues tuvo un encuentro con Dios donde Dios le decía, deja todo lo que conoces y vete a tierra nueva y allá te bendeciré. Y entonces, no nada más eso, sino que además allá ve las estrellas, yo te voy a hacer así de muchas personas, así serán tus descendientes. Se los voy a leer porque lo tengo aquí, lo tengo aquí registrado. Viene en 2 lugares. Dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Así es que le está dando de gratis, así sin más, le viene y le da una promesa espectacular y le dice, vela con tus propios ojos porque te le estoy enseñando con tus propios ojos. Cabe aclarar que Dios no estaba personificado en un señor que llegó y le dijo, mira, ven, te voy a llevar, Abraham. Todo esto es por medio de la fe. Abraham no estaba viendo a Dios físicamente. Abraham estaba confiando en que eso que él no estaba viendo, sino solo lo estaba sintiendo, solo lo estaba escuchando con sus ojos, con sus oídos de fe, lo estaba viendo con sus ojos de fe, eso era real. Él tenía que creer que eso era real para poderlo contar como real, porque si no, pues entonces no iba a pasar, ¿no? Luego, el ratito. Había un pequeño problema con Abraham, ¿no? Y es que era estéril y encima ya era viejito y había sido estéril, o sea, ya no se puede decir que era estéril. Había sido estéril toda su vida porque pues ya era viejito, su esposa ya era viejita, muy viejita, y aún así Dios le sigue diciendo, yo te bendeciré con mucha descendencia. Y entonces, pues yo me imagino que en algún momento Abraham ha de haber pensado, pero ¿cómo puede ser esto, no? ¿Cómo voy a poder yo tener hijos y ya ni en edad, ni nada? No sé si dudó o no dudó, no tengo idea, pero aquí dice, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y le dice Dios, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Otra vez lo llevó afuera, lo sacó físicamente de su carpa y otra vez les digo, dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Entonces todo esto no era Dios mismo físicamente jalándolo afuera de su carpa y diciéndole, ven, te quiero enseñar las estrellas. Era una visión, una imaginación, algo que él no estaba 100% seguro, que no había otras personas, 100 personas corroborándolo, ¿no? Él tenía que confiar en ese llamado, salir a ver esas estrellas y confiar de ahí en adelante, más el embarazo, más todo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que era la fe de Abraham.
Y esa fe fue lo que lo llevó a crecer de una manera increíble, que tuvo fe en un Dios invisible que le estaba hablando, en un Dios invisible que le estaba dando unas promesas espectaculares. Entonces, esa fe es la que nos llama a nosotros a tener. Imagínense qué belleza. Con Abraham tenía, pues, no me acuerdo cuántos años tenía exactamente en ese entonces, pero sí les digo que más de 80, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tú sabes, ¿cuántos? Dinos. 90. 90 años, 90 años. ¿Hay alguien aquí mayor de 90 años que pueda decir? Pues, todas las de aquí tenemos menos de 90 años. Dios puede darnos unas promesas espectaculares. La edad no es ningún impedimento para Dios. Todas podemos vivir con esa fe que tenía Abraham. ¿Cuándo se iba a imaginar Abraham lo que quería hacer Dios con él? Él no tenía ni la más remota idea. Sin embargo, él fue confiando, y como decimos, ¿no? Croxa croquem, pasito a pasito, lo fue llevando. Abraham no sabía lo que esperar, pero él sabía que su Dios era grande. Y esa fe es la misma fe que nos está poniendo Pablo a nosotros de ejemplo. Y nos está diciendo, si ustedes son hijos de Abraham, son creyentes, somos creyentes también. Creyentes quiere decir los que creen. Entonces, si nosotros somos creyentes de Dios, creemos en Dios. Este es el Padre que nos está enseñando cómo vivir la fe. El Padre Abraham, ¿no? Como dice, Él nos está modelando cómo podemos vivir por fe. Esa fe es la que nosotros necesitamos buscar. Esa fe, nosotros, como Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros podemos vivir en esa fe que Cristo ya nos compró con libertad. Ahora ya somos libres de vivir así, de buscar tener esa fe y así buscarlo. O sea, realmente no conformarnos con una fe chiquita, basada en, ay, sí, voy a hacer todas las cosas que debo de hacer y ya tengo mi listita de cosas que debo de hacer bien. No se trata de las cosas que hagamos bien, se trata de la fe. Pablo viene y les dice esto a los Gálatas porque estaban creando una nueva iglesia. Entonces, ¿cómo van a crear una nueva iglesia si están basados en hay que ser buenas personas, hay que hacer todo bien? No, los está llamando a un grado exagerado de fe porque necesitaba explosión la iglesia, necesitaba una fe sobrenatural porque hasta allá los quería llevar Dios, no quería dejarlos chiquitos, no quería dejarlos en solo ser buenas personas, quería que confiaran en el poder de Dios en ellos para que pudieran hacer obras sobrenaturales. Y les pone a Abraham como ejemplo, nos los pone a nosotros como ejemplo. Ahorita es justo lo mismo. La iglesia necesita seguir creciendo. Necesitamos nosotros, así como dice aquí, como dice, y la palabra de Dios vino a él, ¿cómo dice? La palabra del Señor vino a Abraham. La palabra de Dios viene a nosotros. Esta es la palabra de Dios. Si nosotros no las creemos poquito, entonces vamos a estar siendo bien buenas personas, haciendo las cosas súper bien. Qué bueno, muy importante, muy loable, qué maravilla. Pero si queremos vivir una vida sobrenatural, necesitamos confiar en que la palabra de Dios es viva, es eficaz, está trabajando en nosotros. Necesitamos aprendernos las promesas de Dios,
como somos hijas suyas. ¿Cómo vive una hija de Dios? ¿Cómo vive la vida una hija de Dios? ¿A qué le teme? ¿A qué le teme una hija de Dios, por ejemplo? ¿A qué le da miedo? ¿Qué no puede una hija de Dios? ¿En qué se queda corta una hija de Dios? O dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿En qué? ¿Qué tan descuidada me puedo sentir si sé que Dios es mi pastor? Que Él está junto a mí cuidándome con su vara y su callado. ¿Qué me va a faltar? ¿Qué me voy a sentir? ¿Se fijan el chiste? Qué importante es ser buenas personas y hacer las cosas bien, pero el vivir la fe, eso es lo que nos va a impulsar 1000 veces más adelante. Esa es la palabra que Pablo le da a los Gálatas. No se queden en las obras, busquen la fe. No se bajen de nivel a las obras. Las obras valen la pena, pero no es lo principal, no es cómo tenemos que acercarnos a Dios. Cristo vino a pagar un precio altísimo por nosotros, porque nosotros ya tenemos entrada directa a Dios mismo. Entonces nosotros de ahí tenemos que agarrarnos, pero tenemos que tomarlo así como Abraham se tomó sí, voy a tener muchísima descendencia a mis 90 años. Así, esa es la fe que nos está modelando en esta carta a los Gálatas. Así necesitamos vivir. Y entonces yo, este día y de aquí hasta en las próximas tres clases que vamos a tener, que son antes del año nuevo, me gustaría muchísimo que así como hizo Abraham, como hizo Dios con Abraham, que le dijo, ven, quiero que ves esa tierra físicamente, asómate y vela, porque ahí está, quiero que la veas, esa es la tierra que va a ser tuya. Y luego le dijo, ven, quiero que veas esas estrellas van a ser tuyas, así va a ser tu descendencia, ¿no? Entonces, me gustaría muchísimo que hiciéramos un libro o un tablero de deseos, de anhelos del año nuevo, del próximo año. Quisiera que realmente le pidiéramos a Dios, Dios, enséñame qué palabra tienes para mí, de cuál tomarme para este año que viene. Entonces, me gustaría que estuviéramos trabajando mucho. Este día, pues es una palabra que me gustaría que le pidieran a Dios una palabra. Yo les quiero platicar una cosa para ponérselos un poco como ejemplo. Yo desde hace muchos años hago agenda. Hago pues sí, mi agenda, ya hasta se las he enseñado a las que han tomado el curso del manejo del tiempo, pero el chiste es que siempre por ahí de octubre, noviembre, diciembre, le empiezo a preguntar, Dios, dame una palabra que me dé ánimo a lo largo de todo el año. Y entonces la pongo en mi portada. Les voy a enseñar, aquí está mi portada, aquí está. Esta es la del año 24. Toda rama que da fruto la limpia para que dé aún más. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esta fue mi palabra de este año. Como por ahí de octubre, noviembre, diciembre, cuando se tarda, entonces me da una palabra y esa palabra la tomo para todo el año y verdaderamente me da muchísima fuerza, me enfoca, me dirige bastante mi año y a mí me gustaría mucho que esta semana estuvieran orando para pedirle a Dios una palabra que las anime, que las fortalezca, que las encamine en todo el siguiente año. Me gustaría muchísimo hacer eso. Y la semana que viene, me gustaría muchísimo si pueden traer una cartulina o una hoja más grande. Me gustaría que todas juntas hiciéramos un libro o
o una página de sueños, de anhelos, pero no propósitos de año nuevo, sino más bien tratar de que sea Dios diciéndonos a nosotros cuál es su proyecto para nosotros para el año que viene. Más bien, se trata de escuchar la voz de Dios, más que lo que yo quiera, más bien qué quiere Dios para mi vida en este año que viene, y me gustaría que hiciéramos eso, que lo tuviéramos bien presente para que este año tuviera como mucho más asertividad en cuanto a esto. Y este día también quería pedirles una cosa, no sé si ya es un poco tarde, a lo mejor podemos nada más como platicarlo, pero si se lo pueden tomar un rato ustedes para ponerlo ahí también en la hoja que vamos a hacer, pero me gustaría que se tomaran un tiempo de reflexión acerca de los highlights que tuvieron de este año del 2024, sus éxitos, las cosas que las cambiaron, en qué pudieron ver la mano de Dios en sus vidas en este año. Todas estas como preguntas que nos faciliten el ver a Dios en medio de nuestro año que viene, como una manera de preparar esta época, como para poder ir nosotros dándole este proceso al año que viene, en poderlo empezar realmente direccionadas por Dios mismo. Así me gustaría. Entonces, ya ven por qué estaba tan entusiasmada por estas 3 clases que vienen. Entonces, eso. Si alguien me quiere decir sus highlights del año o lo que tengan ganas de decir, tenemos unos minutitos, a lo mejor un poquito. Pero bueno, por ejemplo, yo les digo mis highlights del año. Mis 2 hijos se fueron de casa, así es que estoy empezando una nueva etapa por completo. Creo que ese es mi highlight más grande. También, bueno, aunque sea, por ejemplo, este grupo, pues no empezó este año, pero también es mi highlight porque yo amo verlas y amo este grupo. Y yo sé que también Dios está preparando algo, porque yo le he estado preguntando mucho a Dios por palabra para el año que viene, y les quiero dar la palabra que a mí me dio, y yo sé que las incluye a todas, a cada una de ustedes, y está en 1 Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Así es que esa es una palabra que estoy en mucha expectativa del año que viene, y pues con muchas ganas de también conocer las palabras que yo sé que Dios les va a dar a ustedes.